bendiga tu vida en este precioso y maravilloso día. Quiero decirte que hoy traigo una palabra poderosa, una palabra que va a ser de grande bendición a tu vida. Y esa palabra se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo número 22, verso 1. Y dice la palabra de Dios: y aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero decirte que esta palabra es preciosa, es hermosa esta palabra, pero ¿cuánto cuesta? Quiero decirte que cuando el Señor le dijo a Abraham que le iba a regalar un hijo, Abraham creyó en esa promesa. Pasaron muchos años para que el Señor le concediera ese deseo que tanto anhelaba. Imagínate, Sara tenía 90 años y él tenía 100 años. En ese momento el Señor le regala ese hijo tan amado, tan anhelado. Y un día el Señor le dice: entrégame a tu hijo en sacrificio. Imagínate nada más por qué Abraham llegó a ser el padre de la fe. Abraham no dudó. Dice la palabra de Dios que él se levantó muy de mañana y preparó todo lo que iba a ocupar, preparó la leña, se llevó 2 siervos y partió. A lo mejor vemos esta palabra y la vemos muy sencilla, pero qué tanto puede llegar a lastimar un corazón. Imagínate nada más, es posible que el Señor haya pedido en sacrificio a Isaac, porque Abraham amaba mucho a Dios. Abraham era una persona que amaba a Dios, servía a Dios, vivía para Dios. Pero es posible que el Señor haya querido probar el corazón de Abraham para ver qué tanto confiaba en él primeramente, qué tanto amaba a Dios. Porque el Señor le dijo: a tu hijo, tu único, al que amas. Dios quería ver qué tanto amaba Abraham a Dios. Y es por eso que le pide que lleve a su hijo en sacrificio. Y dice la palabra de Dios que Abraham se levantó de mañana y preparó todo y salió. Imagínate la agonía que vivió Abraham. Primeramente toda la noche pensando que tenía que sacrificar a su hijo. Es posible, imagínate cuando tú tienes un problema, el problema está ahí latente y no te deja dormir. Imagínate a Abraham, que tenía que sacrificar a su único hijo, como le dijo el Señor. Pero él se levantó muy de mañana. Imagínate cuando nosotros estamos pasando luchas, estamos pasando pruebas, cuando tenemos el problema y sentimos que ya no podemos más. Yo no sé cómo pudo haberse sentido Abraham. Dice la palabra de Dios en el verso 3, que él se levantó muy de mañana, preparó su asna y él salió, se llevó 2 siervos y cargó con Isaac. Y cortó leña para holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Imagínate qué cosa tan preciosa. Al tercer día, dice, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días. Imagínate esos 3 días pensando Abraham que tenía que sacrificar a su hijo, pero que tenía que hacerlo por amor a Dios. Y se fue Abraham. Y dice la palabra del Señor que a lo lejos, o sea, eran 3 días los que había caminado, pensando, cómo debe haberse sentido esos 3 días. 3 días larguísimos. Y cuando él mira a lo lejos, alzó sus ojos y vio de muy lejos que ahí estaba el lugar donde iba a entregar a su hijo. Imagínate nada más todo lo que él vivió, lo que él padeció, pero él confió en Dios.
Dice que llegó el momento cuando él levantó su mano para sacrificar a su hijo. Y ahí el Señor pudo darse cuenta cuánto amaba a Dios. Cuánto le amaba porque era capaz de sacrificar a su propio hijo. Yo quiero decirte que hay ocasiones en que cuando nosotros estamos pasando alguna lucha, alguna prueba, es posible que el Señor lo permita porque quiere ver qué tanto confiamos en Él. Yo no sé, a lo mejor en este momento, tú que estás viendo este video, a lo mejor en este momento tú estás pasando algo muy difícil que te ha quitado el sueño. Pero si tú tomas esta palabra hermosa, la fe de Abraham creció mucho más. ¿Por qué? Porque él creyó a Dios, él confió en Dios. Y si el Señor le pedía en sacrificio a su hijo, era por algo. Yo te digo que el día de hoy, ese problema que tú tienes, ese problema que tú estás pasando en el que tú no le encuentras solución, entrégaselo al Señor. Hazlo de la misma manera como Abraham confió, creyó en el Señor. Pero quiero decirte que no quieras ayudar a Dios. Quiero pedirte que entregues a Dios, y cuando tú sueltas a Dios el problema, cuando tú le entregas eso que tú estás padeciendo, el Señor toma el control. Pero no quieras ayudarle. Cuando tú entregas a Dios, sueltas. Si tú tienes un esposo, una esposa con el que tienes problema, con el que te has separado, entrega el problema. Y no quieras ayudar a Dios. Espera el tiempo de Dios. El Señor te va a entregar a esa esposa, a ese esposo restaurado. Porque déjame decirte que si tú en este momento quieres ayudar a Dios y buscas a tu esposo, buscas a tu esposa, no va a estar restaurado. Y en lugar de ayudar, estropeas los planes del Señor. Entrega a Dios ese problema. Eso que tú en este momento estás padeciendo, entrégaselo al Señor. Tú ya viste que humanamente en tus fuerzas no has podido. Entrégaselo al Señor. Yo sé que el Señor va a hacer la obra perfecta, la obra completa. Tú ya viste que en tus fuerzas no pudiste. Hiciste lo que humanamente estaba en tus manos. Ahora entrega al Señor el problema. Yo sé que saldrás victorioso. Después de esta gran lucha, sé que un peso de gloria viene para tu vida. Pero confía en el Señor. Cree en el Señor. Ve lo que no es como si fuera, dice la palabra de Dios. La fe es la certeza de aquello que tú esperas. Ten fe. Confía en el Señor. Abraham le contó y llegó a ser el padre de la fe. El amigo de Dios. Sé amigo de Dios. Confía en que Él tiene solución para tu problema. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu vida.